El nacimiento de la Unión Europea, Tratado de Maastricht en la nueva configuración europea. Comunidad Económica del Carbón y del Acero, unión aduanera de naturaleza sectorial formada en 1951 a través del Tratado de París que suscribieron Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo, y que fue el precedente más efectivo de la Comunidad Económica Europea y la Unión Europea. La Comunidad del Carbón y el Acero surge tras la Segunda Guerra Mundial en un contexto en el que era fundamental la reconstrucción económica, pero también el restablecimiento de la confianza entre Alemania y Francia, necesaria para asegurar la paz en el continente europeo. De la Comunidad Europea del Carbón y del Acero a la Comunidad Económica Europea. El 9 de mayo de 1950, el ministro de Exteriores Robert Schuman hizo pública la oferta de Francia a la República Federal Alemana de puesta en común de sus producciones de carbón y de acero. La novedad residía, por tanto, no en la solución técnica, sino en el alcance político que encerraba la propuesta francesa. La reconciliación total entre Francia y Alemania supondría, en palabras de Schuman, los primeros pasos concretos de una federación europea indispensable para asegurar la paz. El plan Schuman propuso la creación de una alta autoridad compuesta por miembros independientes de los gobiernos nacionales, responsable ante una asamblea parlamentaria y cuyas decisiones de carácter ejecutivo en los países miembros podrían ser objeto de recurso jurisdiccional. El ofrecimiento hecho expresamente al gobierno alemán no excluyó, sin embargo, a los demás países europeos. Tras 10 meses de trabajo, se concluyó un proyecto de tratado elaborado por un comité de expertos que fue presentado para su aprobación a los ministros de Exteriores de los 6. El 19 de marzo de 1951 y unos días después, el 18 de abril, se firmó el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA. El tratado entró en vigor el 25 de julio de 1952, en el mismo contexto de la Declaración Schuman, y tan solo 6 meses después, el 24 de octubre de 1950, René Pleven, presidente del Consejo de Ministros francés, hizo pública la propuesta de crear una Comunidad Europea de Defensa, CED. Para ello se intentó vincular la creación del ejército europeo al desarrollo de una estructura política federal que asegurase la coordinación de las comunidades existentes y de las que se crearan posteriormente. Con ese objetivo, en septiembre de 1952, los ministros de Exteriores de los 6 decidieron la constitución de la comunidad política junto a la comunidad de defensa. El diseño del proyecto recayó en una asamblea ad hoc de la CECA, reforzada por representantes de los parlamentos nacionales y presidida por Paul Henri Spaak. Remitido un primer borrador en marzo de 1953, una serie de reuniones de los ministros de Exteriores en Roma, París y Baden. Entre 1953 y 1954 ultimaron sus contenidos. Sin embargo, nuevas dificultades, esta vez insalvables, se levantaron ante la CED. El rechazo de los medios políticos franceses, lejos de reducirse, aumentó hasta el extremo de que se preveía la no ratificación por el legislativo. Los esfuerzos de Pierre Mendès France por limitar el carácter supranacional del tratado en la reunión in extremis de 18 de agosto en Bruselas fueron inútiles. 4 países ya lo habían ratificado. La Asamblea Nacional Francesa rechazó la CED por 319 votos contra 262 el día 30 del mismo mes. Por supuesto, el proyecto de una comunidad política europea tuvo que ser abandonado. Tras el fracaso de la Comunidad Europea de Defensa, el problema se centró en cómo proseguir la construcción europea una vez cerradas las vías de la Europa militar y de la Europa política. Fue necesaria una vuelta a la Europa económica desde ámbitos gubernamentales. Sin embargo, se criticaba la dinámica de avances sectoriales y se consideraba que debía avanzarse hacia la creación de un mercado común general. Por tanto, el 18 de mayo, los países del Benelux enviaron al CECA la propuesta de un mercado común europeo.
Las posturas diferenciadas fueron examinadas en la Mesina en junio de 1955 y resultaron en el relanzamiento del proceso de construcción europea, dando como resultado el informe SPAC con la propuesta de 2 proyectos, que al ser aprobados resultaron en los Tratados de Roma del 25 de marzo de 1957, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica Euratom. El 1 de enero de 1959 se adoptaron las primeras medidas de la libre circulación de mercancías, complementándose con la reducción de aranceles de 1962 y la liquidación de las barreras aduaneras en 1968. Paralelamente, se consiguió la puesta en marcha de la Política Agraria Común (PAC) con la aprobación de los primeros reglamentos el 14 de enero de 1962. La integración continuó con la primera ampliación el 22 de enero de 1972, con la adhesión de Gran Bretaña, Irlanda, Dinamarca y Noruega. Durante los años 70, la situación de la comunidad conducirá al estancamiento de lo que se conoce como euroesclerosis, por la falta de competitividad y crecimiento de los socios comunitarios respecto a Estados Unidos y Japón. Y para el 7 de enero de 1975 surgió como respuesta a la crisis comunitaria el informe Tindemans, el cual concibió la Unión Europea como una fase nueva e indispensable en la que se produciría una mutación cualitativa, lo que en cooperación puede definirse en líneas generales como un procedimiento de coordinación intergubernamental de las políticas exteriores de los Estados miembros. Este se desarrolló en 2 fases: la participación progresiva de la Comisión en las reuniones ministeriales entre 1970 y 1981 y la utilización de instrumentos comunitarios entre 1981 y 1989. El 7 de febrero de 1992 se firma el Tratado de Maastricht. Fue un ambicioso acuerdo internacional económico, político y social que dio lugar a la creación de la Unión Europea. Entraría en vigor, si no hasta un año más tarde, el 1 de noviembre de 1993, siendo partícipe de dicha unión todos los actuales miembros de la Unión Europea, con excepción de Gran Bretaña. Este gigantesco proyecto, diseñado para el fortalecimiento de la seguridad internacional, nacional, económica y de derechos humanos, destacaría por la introducción de una nueva moneda oficial para todos sus integrantes, la creación de un banco de reserva central de dicha moneda, la introducción de la ciudadanía europea, entre otras que a continuación se desglosan más a detalle y podemos agrupar en pilares o bases. El primer pilar: las comunidades europeas. Principalmente lo que se quiere lograr es unificar algunos de los tratados que ya existían para fortalecer y estrechar los lazos entre toda la comunidad europea, como el Tratado de Roma, el Acuerdo del Carbón y el Acero y el Euratom. El segundo pilar: políticas de exterior y de seguridad común. En este punto no hay mucho que explicar debido a la fácil deducción de su contenido: proteger los principios y valores de la Unión Europea, promover la cooperación nacional e internacional, asimismo consolidar la democracia y el Estado de Derecho como la protección de los derechos humanos. El tercer pilar: la seguridad interior. Establecer controles fronterizos más estrictos, luchar contra el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo, crear la Europol y un mayor control de la inmigración ilegal y una política de asilo común. La moneda común. La introducción del euro fue un proceso que se implementó en varios años, una práctica muy interesante para evitar la emisión de masa monetaria descontrolada de cada país que podría afectar al resto por medio de los mercados europeos y evitar el rescate de países enteros en caso de hiperinflación. Nuevas políticas. La Unión Europea puede entenderse como una gran cantidad de países independientes que obedecen a una entidad diplomática más grande, una clase de gobierno supranacional sobre los gobiernos de los estados que buscan que todos los integrantes estén felices en la medida de lo posible. Esto se logra mediante una serie de políticas de interior, por ejemplo,
la creación de mercados internacionales como el Tratado de Roma o los programas de energía nuclear del Euratom. Políticas que abarcan temas muy importantes y donde podemos encontrar posturas que divergen o que no están muy desarrolladas en todos los casos. Es por eso que se trata de promover políticas de protección al consumidor, redes y conexiones energéticas y mercados internacionales de comercio, sistemas de educación de calidad y equivalencias entre países de la Unión Europea, programas para el desarrollo de resguardo de principios y valores culturales respetando la riqueza y la diversidad de la misma. En el protocolo social podemos encontrar la promoción del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, la provisión de una protección social adecuada, el impulso del diálogo y el desarrollo de los recursos humanos para garantizar un elevado y duradero nivel de empleo. Los cambios institucionales. La Unión Europea crea un organismo supranacional y por ello debe tener su debido lugar. Es por eso que hay convenios para que la Unión Europea tenga una gran influencia sobre estos estados. Para ser exactos, su Parlamento, sus acuerdos que hacen que el Parlamento de la Unión Europea tenga voz y voto, además de la creación de programas como el Comité de Regiones, apegado al principio de subsidiariedad. La ciudadanía europea. Se concede a cada ciudadano de un país de la Unión Europea derecho a viajar y vivir libremente en cualquier país de la Unión Europea, votar y presentarse como candidato en las elecciones europeas y locales en el país en el que vive, recibir asistencia y protección diplomática por parte de las embajadas y consulados de otros países miembros, formular peticiones al Parlamento Europeo y enviar reclamaciones relativas a casos de mala administración de la Unión Europea al Defensor del Pueblo Europeo. El Tratado de la Unión Europea supuso entonces el paso definitivo en el proceso de integración política, ya que logró consagrar oficialmente el nombre de Unión Europea, sobrepasando por primera vez los objetivos económicos iniciales. En 1993 se inició el proceso de unión económica y monetaria, donde se establecieron precios, tipos de cambio y la introducción de una moneda única, llamada euro en 1995, la cual existe como moneda desde el 1 de enero de 1999, pero su uso se generalizó con la introducción de la moneda fraccionaria y los billetes en 2002. Su introducción se generó en dos fases, por medio de la creación del Instituto Monetario Europeo en 1994 y la creación del Banco Central Europeo en 1996. En 1997 se firma el Tratado de Ámsterdam y entra en vigor en 1999, el cual amplió los contenidos del Tratado de Maastricht al incorporar aspectos como empleo, libre circulación de ciudadanos, justicia, política exterior y seguridad común, así como los requisitos para la futura ampliación de la Unión Europea. Para febrero de 2003 se firma el Tratado de Niza, reformando las instituciones para que la Unión Europea pueda funcionar eficazmente después de la llegada de nuevos miembros. Durante este año, el 31 de marzo, comenzaron operaciones de mantenimiento a la paz en los Balcanes, primero en la antigua República Yugoslava de Macedonia y después en Bosnia y Herzegovina. En 2004 se completa la anexión de 10 estados y en 2007 2 países más de Europa Oriental, Bulgaria y Rumania, se añaden. En diciembre de este año se firmó el Tratado de Lisboa para una Unión Europea más democrática, eficiente, transparente y capaz de hacer frente a los retos mundiales como el cambio climático, la seguridad y el desarrollo sostenible. En 2008, la crisis económica mundial sacude la economía de diversos bancos europeos, conduciendo a una cooperación económica más estrecha entre los países de la Unión Europea. Luego, en 2012, se otorga a la Unión Europea el Premio Nobel de la Paz y en 2013 se lleva a cabo la anexión de Croacia, convirtiéndose en el estado número 28. La Unión Europea ha sido considerada como el mayor ejemplo de integración,
pero se vio en discusión el logro de las alianzas ante la decisión del Reino Unido por decidir dejar de formar parte del bloque. Es a este escenario al que le dan por nombre Brexit. Reino Unido era parte del bloque continental conformado por 28 países desde el 1 de enero de 1973, pero el 23 de junio de 2016 los británicos decidieron abandonar la Unión Europea y poner fin a una relación de más de 4 décadas. Desde 1975, con el gobierno laborista de Harold Wilson, existió una propuesta de separación, pero no tuvo mucha aprobación y quedó como una idea a futuro para muchos. Pero la celebración de un referéndum para decidir si Reino Unido debía continuar o no en la Unión Europea fue una de las promesas de campaña con las que el entonces primer ministro David Cameron logró la reelección en 2015. En la votación, que tuvo lugar el 23 de junio de 2016, un 48.1% de los británicos votó a favor de quedarse en el bloque, pero un 51.8% se pronunció a favor de abandonar la Unión Europea. La pertenencia a la Unión Europea implicaba la aceptación de las llamadas 4 libertades fundamentales: la libre circulación de trabajadores, mercancías y servicios y capitales. El principal argumento de la campaña a favor de la salida fue que con el Brexit los británicos iban a recuperar el control sobre sus propios asuntos, en particular sobre sus fronteras, lo que le permitiría un mejor control de la migración, ya que España es considerado el país con mayor migrantes británicos. Ante esto era necesario establecer las nuevas formas en su relación, el nacimiento de nuevos derechos y deberes, por lo que se da un acuerdo en el que el tiempo sería el mejor aliado para ajustarse y negociar los términos de la nueva relación. Este periodo de transición se extendería hasta el 31 de diciembre de 2020 y durante el mismo no habría mayores cambios en la relación entre Reino Unido y la Unión Europea. Es en el mismo en donde las partes también se comprometieron a mantener los derechos para los ciudadanos británicos que actualmente viven y trabajan en otros países de la Unión Europea y asimismo para los ciudadanos europeos que viven y trabajan en Reino Unido. Hay quienes mencionan que la salida del Reino Unido solo fue una negociación y que para otros solo era un arreglo de problemas de fronteras, ya que dentro de las pequeñas pausas para explicar el porqué de la separación ya no existiría una frontera dura sino una flexible en temas de comercio y seguridad. Esta separación deja nuevos retos y desafíos para la Unión Europea y asimismo para Gran Bretaña. Los británicos, luego de representar instituciones europeas, se veían ante la situación de ya no hacerlo. Ahora habría una distinción de los británicos con los europeos, distinción de nombres, de clase y de mercados, entre muchas cosas más. La Unión Europea debía cubrir las facilidades o ventajas que tenía cuando Reino Unido formaba parte del bloque. Algunos estaban a favor de seguir formando parte de la Unión Europea, mismos que se consideraban anti-Brexit. Ahora el desarrollo e inversión son nuevos retos en temas de comercio para la Unión Europea. El Brexit fue una guerra sin armas, en donde se buscaba una desestabilización que daría paso a una independencia y a futuro posibles integraciones que hasta podrían conquistar a los países que por hoy están con la Unión Europea. Han pasado décadas para que la Unión Europea sea lo que hasta ahora es y pueda mantener la mayoría de sus países integrados. Es el mayor exponente de integración en la actualidad. Comenzó como una iniciativa de 6 países que buscaban no volver a verse comprometidos en luchas bélicas, buscando un objetivo común económico. Desde 1951, cuando se creó la CECA, hasta la actualidad, la Unión Europea ha pasado por diversos procesos de transformación y el más reciente, la salida del Reino Unido, que generó muchos cuestionamientos en cuanto a la alineación con el resto de países que forman este bloque. Lo que sí podemos resaltar es que el impacto del nacimiento de la Unión Europea a nivel mundial, ya que fue el inicio de un nuevo e importante comienzo para Europa y para las relaciones internacionales como un gran ejemplo de negociación e integración.